¿Están listos? Buenos días, profe. Buen día. Hola, buen día. Bien, vamos a iniciar la clase. Espero que no haya los problemas de la otra vez, pero si los hubiera, le puedo pedir a uno de los jefes de grupo que me apoye en el cambio de las diapositivas. ¿Quién me ayudó la vez pasada? Si me hace favor. Jesús Antonio Roa Martínez, profe, del sexto 2. ¿Tú? ¿Eres tú? Sí. Bueno, si hubiera algún detalle, ¿me ayudas? Tienes Es que me dijo el doctor Jesús que los jefes de grupo también los puso como propietarios para que puedan manipular también cualquier cosa. Bien, entonces vamos a poner la presentación. ¿La puedes poner en pantalla grande? Sí, profe. Por favor. ¿Ustedes sí la ven en pantalla grande? Sí, Sí, compañero. Sí, se ve bien. Gracias. Yo la sigo viendo en pantalla pequeña. Bueno, ahí está. Bien, entonces nos quedamos en esta diapositiva. La que sigue, por favor. ¿Qué sigue? Ahí está muy bien. Bien, gracias. Bueno, entonces dijimos que para el manejo de los cultivos bajo sistemas de agricultura protegida, en particular bajo condiciones de hidroponía y de invernaderos, es necesario tener en cuenta y tener muy claro algunos procesos que ocurren en las plantas, ¿verdad? Para que se expresen al máximo su potencial de rendimiento que los genotipos tienen. Y decíamos que el rendimiento depende en primera instancia, del crecimiento que tengan las plantas. Y a su vez esto depende del genotipo que utilicemos, depende del ambiente en donde crezcan y depende de la interacción genotipo-ambiente que ocurra. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste el crecimiento y el rendimiento final de un cultivo desde el punto de vista fisiológico de las plantas. Les pedí, ojalá que lo hayan hecho, que revisaran un poco sobre qué es fotosíntesis, qué es la respiración y qué es la biosíntesis. Porque a partir del entendimiento de estos procesos podemos manipular mucho más el manejo de los cultivos. ¿Alguien revisó qué es fotosíntesis? ¿Algún voluntario? Un proceso físico-químico de conversión de energía lumínica en compuestos orgánicos. Ajá, un proceso de conversión de energía, ¿verdad? En el que las plantas
hacen uso de la radiación que es fotosintéticamente activa, ¿verdad? No toda la radiación que llega es fotosintéticamente activa. Hay un rango de longitudes de onda en la que las plantas la pueden aprovechar, ¿verdad? Y en ese proceso las plantas hacen uso de la energía solar, ¿verdad? En presencia de CO2 y de otras condiciones que se requieren del ambiente, que sean favorables, ¿verdad? Para que las plantas hagan esa conversión del CO2, ¿sí? O sea, carbono inorgánico, ¿verdad? A carbono orgánico. Y que como producto de la fotosíntesis las plantas forman azúcares, ¿verdad? Varios tipos de azúcares, pero dentro de estos, de los productos que más se forman es la glucosa, ¿verdad? Como producto de la fotosíntesis. Lo vamos a ir viendo con más detenimiento un poquito después. Bien, entonces una vez que las plantas hacen fotosíntesis, utilizan, ¿verdad? Esa energía que da el azúcar en el proceso de la respiración. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es el proceso de respiración o qué es respiración celular? ¿Algún voluntario? Creo que no, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que las plantas hacen fotosíntesis a partir de la energía del sol, del CO2, y forman azúcar. Y hay que recordar nada más que esa función la hacen en alguna parte específica de las células, ¿verdad? No todas las células eso, solamente en algunos organelos que se lleva a cabo en los cloroplastos, ¿verdad? Entonces, dentro de cada una de las células vivas, en los organelos conocidos como mitocondrias, la glucosa en presencia de oxígeno, ¿sí?, se oxida químicamente y libera energía. Una energía que hace reaccionar una sustancia que se llama adenosín difosfato, que en presencia de fosfato, ¿sí?, de fosfato inorgánico, se forma lo que se conoce como ATP. ¿Sí? Entonces, como producto de la respiración celular, se forma energía. Y que esa energía que se forman la van a ocupar las plantas en muchos procesos. ¿Sí? En muchos procesos, entre ellas, para formar nuevos productos, nuevos compuestos. Entonces, a medida que se lleve a cabo de manera más eficiente la fotosíntesis y la respiración celular, va a haber más crecimiento. Y al haber más crecimiento, habrá más rendimiento final. Entonces, hay otro proceso que se conoce como biosíntesis. No sé si alguien recuerda qué es la biosíntesis. Bien, fíjense, a partir de productos muy simples, como la glucosa, como el hidrógeno, como el carbono, a partir de esos productos y con la energía que se forma de la respiración, se van formando cada vez compuestos o productos más complejos. Se van formando moléculas cada vez más grandes, ¿verdad? Se van formando aminoácidos, a partir de ahí se forman proteínas, ¿sí? Y después se forman complejos que se conocen como complejos supramoleculares, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en un esquemita más adelante cómo ocurre esto. Pero que finalmente se forma como producto de la biosíntesis nuevas células. Y esas nuevas células es lo que va a dar lugar
a un mayor crecimiento en las plantas. Entonces, ¿qué es lo que explica el crecimiento? O sea, ¿por qué una planta la vemos ahorita digamos, de a 10 centímetros de altura? Y si vamos a verla en 15 días, pues ya creció a, no sé, a 20, 25 centímetros, con más área foliar, con un grosor de tallo mayor, ¿verdad? ¿Qué es lo que explica ese crecimiento en las plantas? Hay algunos procesos que se conocen como división celular, ¿verdad? Alargamiento celular y diferenciación celular. Entonces, para que haya crecimiento del tallo, crecimiento de la hoja, de la raíz, ¿sí?, se requiere que se estén formando constantemente nuevas células. Eso es producto de la división celular. Se requiere que las células estén creciendo en tamaño, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como elongación celular. Y también hay procesos en el cual las células se especializan para hacer funciones específicas y ese proceso se conoce como diferenciación celular, ¿sí? Entonces, si queremos que haya más crecimiento, ¿sí?, necesitamos entonces que haya más biosíntesis. Es decir, que se estén formando nuevas células, que estén formando compuestos sencillos y que pasen esos de una manera organizada a formar compuestos más complejos, ¿sí?, hasta la formación de organelos y de ahí a la formación de nuevas células. Para que ocurra la biosíntesis de manera suficiente para que haya crecimiento adecuado en las plantas, entonces se requiere que la fotosíntesis y la respiración se lleven a cabo de manera muy eficiente, ¿sí?, y entonces podríamos lograr más crecimiento y más rendimiento al final. Como ven ahí, está marcado unas flechas, que todo depende de todo. Entonces, para que la fotosíntesis y la respiración se lleve a cabo de manera adecuada, se requiere también que los tejidos de las plantas tengan una temperatura adecuada, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura adecuada? Depende de la especie, depende de las enzimas. Recuerden que a este nivel actúan muchas enzimas. Vamos a ver que en el proceso de la fotosíntesis hay muchas reacciones enzimáticas. Entonces, para que la fotosíntesis funcione bien, se lleve a cabo de manera adecuada, debe haber la temperatura ideal en las enzimas para que trabajen favorablemente. Entonces, es importante manejar la temperatura de los tejidos de las plantas. También es importante que las plantas lleven a cabo de manera eficiente la absorción de agua y nutrientes y el proceso de transpiración. A través de la absorción, ¿verdad?, las plantas obtienen desde el suelo o desde el sustrato o de la solución nutritiva en donde esté desarrollándose sus raíces, desde ahí toman todo el agua que necesitan y la transportan a través de una estructura especializada que se llama xilema, si lo recuerdan. Junto con el agua, entonces van disueltos los nutrimentos que nosotros agregamos. Si estamos manejando un sistema hidropónico, están ahí disueltos, esas sales minerales se disuelven en el agua, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en qué proporción tiene que ir cada uno de estos elementos. Entonces la planta absorbe, ¿sí?, el agua y lo lleva a cada uno de sus tejidos, desde la raíz hasta las hojas, las flores o los frutos. Pero para que el proceso de absorción de agua y nutrientes a través del xilema se lleve de manera adecuada,
se requiere también de que ocurra lo que conocemos como transpiración. La transpiración es un proceso necesario que deben de llevar a cabo las plantas, ¿verdad? Porque a través de ella es posible la absorción del agua y nutrientes. Vamos a explicar un poquito más este proceso de la transpiración, la importancia que tiene, porque es fundamental. Si no se lleva a cabo la transpiración, entonces vamos a tener varios problemas de absorción y de nutrición en las plantas, como seguramente ya lo vieron en su curso de nutrición. Es una función indispensable. Entonces, para esto vamos a ver que cómo la transpiración depende mucho de muchos factores ambientales para que se lleve a cabo, ¿sí? Depende de la temperatura, depende de la humedad relativa, ¿sí?, del ambiente, depende de la etapa de desarrollo de las plantas. Pero es una función que debemos tratar de que las plantas la lleven a cabo para que funcione bien. Otro aspecto muy relevante es la apertura estomática. Fíjense, así como las plantas absorben agua y nutrientes a través de la raíz o por medio de su raíz, uno de los elementos, decíamos, indispensables para que se lleve a cabo la fotosíntesis es el CO2, ¿verdad? Es como el producto base para la fotosíntesis. A medida que haya más CO2 en el ambiente o pegadito a las hojas de las plantas, a medida que el CO2 sea mayor o esté en mayor concentración, ¿sí?, hay posibilidades de que las plantas hagan más fotosíntesis. Pero para esto, para que el CO2 entre a las plantas y llegue hasta la clorofila, ¿sí?, es necesario primero que los estomas permanezcan abiertos. Entonces, la apertura estomática vamos a ver que también está regulado por factores ambientales, ¿verdad?, o por mensajes genéticos que las plantas hacen para indicarle que abra o cierre sus estomas, ¿sí? Entonces, estas funciones son indispensables para una buena fotosíntesis, una buena respiración y una adecuada biosíntesis, que finalmente se va a reflejar en un mayor crecimiento de las plantas y, por último, en un mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayamos entendiendo cómo ocurre cada uno de estos mecanismos, cada una de estas funciones que van haciendo las plantas. Y como ven, una depende del otro. Para que haya más fotosíntesis, se requiere más apertura estomática. Entonces, debemos de procurar que el mayor tiempo posible las hojas tengan sus estomas abiertos para que entre siempre más CO2. Bien, vamos a ir avanzando un poco y tratando de explicar y aclarar cada uno de estos puntos. Bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Bueno, entonces esas son las funciones que deben hacer las plantas, entre otras, indispensables para un adecuado crecimiento. Pero vamos a ver cómo es que para que se lleve a cabo eficientemente cada una de estas funciones, esta influye mucho el ambiente en el que están creciendo. Vamos a ver entonces, en esta imagen, ustedes pueden ver desde un plano ambiental, ¿verdad?, qué es lo que pasa con las funciones de las plantas para lograr ese crecimiento que queremos. Acuérdense que más crecimiento significa, al final, más rendimiento.
vamos entonces. ¿De qué depende de que la fotosíntesis se lleve a cabo de manera adecuada? Ya decíamos que depende de la apertura estomática para que haya entrada de CO2. Pero también, entonces, depende, vamos a suponer que están abiertos los estomas, que hay condiciones ambientales, ¿verdad? Pero entonces necesitamos que para que la fotosíntesis se lleve a cabo bien, necesitamos que haya el CO2 necesario y suficiente en el ambiente para que las plantas lo aprovechen. Entonces necesitamos proporcionar o darle a las plantas la mayor concentración y cantidad de CO2 permanentemente. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuánto CO2 hay en el ambiente? ¿A qué concentración de CO2 está el CO2 en el ambiente? Alrededor de 350 partes por millón. Muy bien. Muy bien. Alrededor de 350 partes por millón. Tal vez en algunos lugares donde hay más población, posiblemente se incremente un poquito más, pero en general el CO2 en el ambiente es bastante estable. Bueno, eso es si hablamos, digamos, estamos a campo abierto. Pero fíjese, ¿qué pasa con el CO2 adentro de un invernadero? ¿Cómo es el nivel del CO2 afuera de un invernadero respecto a dentro de un invernadero? ¿Dónde esperaríamos tener más CO2 o menos CO2? ¿Adentro del invernadero? ¿Adentro más CO2 o menos CO2? Más. Más. Pero por ahí escuché otra voz que dice lo contrario, ¿verdad? Yo digo que hay más. Menos. Sí, fíjense que normalmente ocurre que el CO2 afuera del invernadero, decimos que hay alrededor de unas 350 partes por millón, pero adentro del invernadero normalmente es menor el CO2. ¿Por qué? Porque haga en cuenta, llega el CO2 del exterior, entra al invernadero, entonces las plantas la absorben de inmediato, ¿verdad? Entonces, en ese momento que las plantas la absorben, baja el nivel de concentración en el ambiente. Entonces necesitamos que llegue más CO2 para que lo vuelvan a absorber y meterlos en su interior, ¿sí? Y entonces la concentración de CO2 depende de qué tanto se mueva el aire, ¿verdad? Que lleva el CO2. Entonces, afuera normalmente la velocidad del aire es un poco mayor, pero en el interior del invernadero el aire se mueve menos, ¿sí? Entonces, generalmente el CO2 es mucho menor en el interior de un invernadero, ¿sí? Y aparte de eso, fíjense, normalmente en un invernadero está cubierto, está rodeado por mallas antiáfidas, ¿sí? Y esas mallas, entonces, hacen que la velocidad del viento se reduzca mucho. Entonces, entra poco aire está fluyendo en el interior del invernadero, ¿sí? Entonces, es poco el CO2. Entonces, ahí está una de las preguntas. O sea, entonces, ¿cómo es que en un invernadero podemos producir más si el CO2 es más limitado? ¿Sí? Entonces, y normalmente es así, el CO2 es más bajo adentro de un invernadero, ¿sí? Y no solo que entre el CO2, la otra es que haya las condiciones ambientales en el interior para que las hojas de los estomas, para que los estomas de las hojas estén abiertos y lo puedan meter al interior. Entonces vamos a hablar más de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar?
en la parte de diseño de invernaderos vamos a ver cómo se maneja todo esto, porque sí es una limitante muy fuerte el CO2 en el interior de los invernaderos, ¿sí? Más si le ponemos mallas más cerraditas, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte todavía, pero entonces realmente las mallas que se tienen en los, como cubierta, como protección del invernadero, son una barrera de CO2, porque son una barrera del aire que está entrando. Entonces, realmente el CO2 dentro del invernadero es más bajo, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver cómo lo tenemos que resolver o cómo aportar siempre CO2. Entonces, la fotosíntesis decimos que depende mucho del nivel de CO2, ¿sí? Y a medida que haya más CO2, hay más respuesta a la fotosíntesis. Por ahí les voy a mostrar unas imágenes cómo es la respuesta de las plantas a la concentración de CO2, la respuesta en fotosíntesis. Pero también depende no solo del CO2, depende de las condiciones de luz, ¿sí? Ya lo decía alguien hace un ratito, que es el aprovechamiento, ¿verdad?, de la energía, ¿sí?, para convertir la energía solar a energía química en ese proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Se convierte la energía de la luz del sol, ¿verdad?, a paquetitos de energía que se conocen como ATP, y que ese aprovechamiento entonces depende mucho de cuáles sean las condiciones de luz que está recibiendo la planta, ¿sí? Entonces, a medida que una planta reciba más luz hasta cierto límite, ¿sí?, ahorita vamos a ver cuánto, hasta cierto límite, a medida que haya más luz, ¿sí?, hay más respuesta a la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, una luz muy bajita, habrá muy poquita fotosíntesis, y a medida que se vaya incrementando, también en ese sentido, va aumentando la fotosíntesis. Entonces Oiga, necesitamos... profe, disculpe. ¿Sí? Oiga, así como a veces tenemos fósforo y potasio que sí tenemos en suelo, pero no está disponible. Con el CO2, ¿qué pasa? ¿Hay CO2, por así llamarlo, no disponible o siempre es disponible? No, en este caso el CO2 la planta lo aprovecha siempre, ¿sí? El problema más bien a veces es de que no hay CO2 suficiente, ¿sí?, o es muy escaso. Y por eso vamos a ver más adelante que cuando se diseñan los invernaderos, ¿sí?, en el diseño tenemos que considerar cómo ventilar al máximo ese invernadero, ¿verdad?, para poder meter CO2, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que se diseña, por ejemplo, el área de ventanas, ¿sí? ¿Para qué? Para dos razones muy importantes. Uno, para poder regular la temperatura, ¿sí?, en el interior. Y la otra es para aportar CO2. Pero aquí no hay CO2, digamos que disponible o no disponible. Si hay, la planta lo va a aprovechar, ¿sí? Y la va a aprovechar siempre y cuando tenga el ambiente favorable para que mantenga abiertos sus estomas, ¿sí? Entonces, como vamos a ir viendo acá, es una serie de interacciones que hay que, una cosa depende de muchas otras, ¿sí? Entonces, como ven, la fotosíntesis, ese proceso de formación, de conversión de energía, conversión del CO2 a través de la energía y agua, ¿sí? Y vemos que el agua es indispensable también para que se lleve a cabo de manera adecuada la fotosíntesis. Entonces nosotros tenemos que saber regar bien a las plantas, ¿sí? Tenemos que darle el suficiente CO2 y también tenemos que saber manejar las condiciones de luz, las óptimas para máxima fotosíntesis. Entonces, a medida que tengamos más luz, va a ser mejor. Y aparte hay otro aspecto que vamos a revisar más de la luz. No es lo mismo la luz directa que viene del sol a la luz que se conoce como luz difusa. No sé si hayan visto o tengan claro ustedes estos conceptos, luz directa y luz difusa. ¿Lo han visto? ¿O se los explico? ¿Lo puede explicar, profesor? Sí, claro que sí. Bien, miren,
las plantas aprovechan la luz que llegue, la que sea lo aprovechan, ¿sí? Nada más la luz directa es la que, como su nombre lo indica, es la que viene directa del sol, no hay ninguna barrera, ¿sí?, que lo detenga y llega tal cual. Pero si del sol, como viene la luz del sol, encuentra algunas pequeñas nubes, entonces esa luz que venía del sol llega a la planta, pero ya no de manera directa, ¿sí? Esa luz que viene del sol choca primero en una superficie, ¿sí? Y entonces, así como viene el rayo de luz, esa radiación se dispersa como a diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, digamos, en un invernadero, si no hay nubes que tapen la luz solar, llega la radiación, ¿sí? Pero esa radiación choca primero sobre la cubierta de polietileno, pensando que el invernadero está cubierto con un polietileno. Entonces, llega la radiación directa del sol y de ahí se dispersa en varios sentidos, ¿sí? Incluso llega al plástico o llega a alguna otra estructura del invernadero y la luz es rebotada para todos lados, ¿sí? Entonces, esa luz que choca a una superficie y es dispersada a otra en varias direcciones, ¿sí?, esa es luz difusa. Entonces, en un invernadero tenemos la posibilidad de manejar ese aspecto de la luz. ¿Y cuál es la diferencia? De que cuando tenemos más luz difusa, ¿sí?, y eso lo logramos en un invernadero que tenga colocado un polietileno que sea difuso, ¿sí? Entonces, las plantas reciben la luz como en diferentes direcciones, ¿sí? En cambio, cuando las plantas reciben la radiación directamente del sol, digamos que las hojas superiores, ¿sí?, las hojas en el dosel superior, reciben suficiente luz. Y esas hojas hacen buena fotosíntesis. Pero ¿qué pasa en las hojas de más abajo? Están siendo sombreadas por las hojas superiores, ¿sí? Entonces, las hojas de un dosel más inferior, cada vez más se va perdiendo la intensidad de luz y la cantidad de luz que están recibiendo. Y por eso las hojas de las plantas de arriba hacen buena fotosíntesis, pero las de abajo va disminuyendo la fotosíntesis, ¿sí? Hay un factor o un coeficiente de extinción de la luz desde arriba hasta abajo. No sé si ya llevaron fisiotecnia, pero ahí también manejan esos conceptos. La luz que recibe arriba es suficiente para fotosíntesis adecuada, pero no las de abajo porque las hojas están siendo sombreadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que se tiene en la fotosíntesis cuando la luz es principalmente directa? De que llega buena luz arriba, pero hay sombra en las de abajo. Entonces, esas ya no hacen mucha fotosíntesis. En cambio, si la luz es difusa, las plantas reciben luz por todas partes, ¿sí? Y entonces, hay fotosíntesis en las hojas de arriba, pero también hay en las que están en el dosel inferior, ¿sí? Entonces, las plantas, en suma, hacen más fotosíntesis, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable que si vamos a manejar un invernadero, desde aquí tengamos en cuenta qué es lo mejor. En cuanto a la luz, manejar luz difusa. ¿A qué intensidades? Vamos a ver más adelante que hay varias formas de medir la luz. Pero nada más voy a señalar una ahorita. Una forma de medir la luz ¿Profe? es... ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Qué efecto tiene el color del plástico que se utilice para el invernadero? El color no influye grandemente, solamente tiene algunos, se ha visto que hay algunos que tienen algunos efectos que se conocen como morfogenéticos, ¿sí?
o en algunos casos hay alguna respuesta en aquellas plantas que tienen respuesta al fotoperiodo, ¿sí? Pero vamos a verlo cuando hablemos un poco más del diseño de la cubierta de un invernadero. Vamos a ver un poquito más eso. En general, no es mucho el efecto que tiene. Lo más importante para las plantas es la cantidad, ¿sí?, y la calidad de luz que dejen pasar. Lo que pasa es que en los polietilenos o los plásticos, vamos a llamarle así, los plásticos, pero sabemos que son polietilenos, ¿verdad? Les agregan algunos pigmentos, ¿sí?, para hacer algunas modificaciones en algunas propiedades de la luz, ¿sí? Pero no quisiera meterme ahorita esos detalles porque lo vamos a ver un poquito después, ¿sí? Pero que sí tienen algunos efectos morfogenéticos, o sea, algunas modificaciones un poquito estructurales en las plantas, ¿sí? Pero lo más importante es cuánta luz le llega y qué tipo de luz está llegando, ¿sí? Pero lo vamos a, la respuesta lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante, ¿sí? Por favor. Entonces, les decía que una forma de medir cuánta luz está incidiendo en las plantas, hay muchas formas de medir, pero hay una que mide la intensidad de luz que está llegando en un momento dado, ¿sí? Y esa intensidad de luz la medimos en unas unidades que se llaman pies bujía o pies candela, ¿sí? O bien en luxes, ¿sí? ¿Cuántos luxes o cuántos pies bujía están llegando en un momento dado? ¿Sí? Entonces, si medimos la luz en pies bujía, vamos a ver que si hablamos de hortalizas de fruto, como el jitomate, el pepino, el pimiento, la berenjena, la calabacita, estas hortalizas, más o menos requieren en etapa productiva entre unas 5,000 y 7,000 pies bujía, ¿sí? Pero fíjense, en un día muy soleado, por ejemplo aquí en la zona de Texcoco, podemos llegar a tener unos 10,000 pies bujías o hasta 11,000 pies bujías, ¿sí? Y en algunas zonas del país se llegan a tener hasta 12,000, 13,000 pies bujía. El problema es que mucha luz también ocasiona daños a las plantas. Entonces, se ha estudiado mucho esto y sabemos que entre 5,000 y 7,000 pies bujía va a ser lo ideal para una máxima fotosíntesis, ¿sí? Pero además va a ser muy importante que de esos 5,000 a 7,000 pies bujías, de preferencia, que más de un 60, 70% o más sea luz difusa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a importar en el manejo de la luz, ¿verdad? Vamos a ir viendo más detalles de la luz, o sea, es nada más una entrada para ver cuál es la importancia que tiene y cómo debemos de manejarlo si estamos manejando un sistema de agricultura protegida, como es el caso de los invernaderos. Entonces, ¿cuánto manejar? Porque sabemos que las plantas responden, ¿verdad? Responden a las condiciones de luz. Abajo de 5,000, digamos 2,000, 3,000 pies bujías en una planta en etapa reproductiva, es muy poquito para su fotosíntesis, ¿sí? Arriba de 8,000 pies bujías también ya le afecta. Entonces, pues lo ideal es en ese rango. Y afortunadamente, si nosotros manejamos bien y diseñamos bien el invernadero, vamos a tener la posibilidad de manejar bien este factor luz, ¿verdad? Para lograr máxima fotosíntesis. ¿Ok? Bueno, entonces, como ven, la fotosíntesis a su vez, o sea, hay factores que lo influencian y qué tan eficiente es la fotosíntesis depende de que también controlemos estos factores. Entonces, también les decía que es importante el agua. Nosotros tenemos que aprender y saber a dar bien el riego para las plantas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa?
si le agregamos poquito riego a las plantas, ¿sí? Van a tener buena oxigenación, pero poca agua. Y para que las células se dividan, ¿sí?, y crezcan, se requiere agua, ¿sí? Para que la biosíntesis se lleve a cabo de manera adecuada, se requiere agua. O sea, se están formando nuevas células. Debe haber agua suficiente todo el tiempo, ¿sí? Y si no es así, pues se va a reducir la biosíntesis y el crecimiento igual. ¿Qué pasa si regamos de más? Podemos decir, entonces riego mucho, ¿no? Tampoco. En el proceso de crecimiento de las plantas, ¿sí?, la raíz requiere oxígeno para que pueda respirar, ¿sí? Entonces, todos los tejidos requieren oxígeno para la respiración, ¿sí? Entonces, en el aire hay oxígeno suficiente. Entonces, las hojas y los tallos no tienen problemas, pero la raíz sí puede tener limitaciones de oxígeno. Entonces, por eso, en la parte, cuando vean la parte de sistemas hidropónicos, van a ver que debe de haber un balance entre la cantidad de agua y oxígeno que requieren las plantas, ¿sí? Entonces, se debe saber regar adecuadamente, ¿sí? Entonces, así como la fotosíntesis requiere de estos niveles adecuados de CO2, de condiciones de luz, de agua, ¿verdad?, la respiración igual, ¿sí? Para que se lleve a cabo la respiración de manera adecuada, primero tiene que haber fotosíntesis. Debe haber productos suficientes porque la respiración ocupa, ¿sí?, el azúcar que se forma de la fotosíntesis para que se lleve a cabo la respiración y se forme paquetitos de ATP, ¿sí? Entonces requiere también a su vez de las condiciones de luz, de CO2, de agua y de la temperatura de los tejidos, ¿sí? Bueno, no lo comenté eso de la temperatura de los tejidos en la fotosíntesis, pero depende mucho porque en la fotosíntesis hay enzimas, ¿verdad? Muchas enzimas, pero hay una muy importante, ¿sí? La enzima conocida como rubisco, ¿la recuerdan? Seguramente lo vieron en su curso de fisiología vegetal. Es una de las enzimas más importantes en ese proceso, ¿sí? Y para que la rubisco funcione adecuadamente requiere temperaturas favorables. Y más o menos se sabe que alrededor de 20-25 grados centígrados funciona muy bien, ¿verdad? Por eso es que algunas plantas como estas hay que manejarlas a esas temperaturas, ¿sí?, para que la rubisco funcione bien y entonces se lleve a cabo favorablemente el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? También decíamos que durante la fotosíntesis, durante la respiración y biosíntesis, también se requiere de oxígeno, ¿verdad? En el aire hay oxígeno. En la raíz normalmente está limitada por oxígeno, ¿sí? Entonces, el riego no tiene que ser tan pesado, ¿sí?, para que haya oxígeno suficiente en la raíz y pueda hacer su función. ¿Ok? Bueno, decíamos de las temperaturas del tejido. ¿De qué depende la temperatura que hay en los tejidos de las plantas? Depende principalmente de la temperatura que hay del aire, ¿sí?, y del agua y del sustrato, ¿sí? Entonces, la temperatura va a ser un factor que tenemos que saber cuidar, ¿sí?, y manejar. Y cuando hablemos de diseños de invernaderos, vamos a ver cómo podemos controlar la temperatura en un invernadero. Porque fíjense, si hablamos del cultivo de jitomate, que es de los que más se maneja en invernadero, pero les digo, son requerimientos similares para varias hortalizas de fruto, o si hablamos de hortalizas como la lechuga, como las espinacas, que requieren temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber bien cuáles son las condiciones, ¿sí?, cuál es el requerimiento de temperatura de los tejidos para que las enzimas funcionen adecuadamente.
Entonces nosotros podemos manejar la temperatura en el interior de un invernadero. Primero hay que saber cuánto requieren las plantas y cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Porque resulta que muchas veces, en vez de favorecerle a las plantas a un factor ambiental, lo desfavorecemos cuando no lo sabemos manejar. Y les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, estábamos ahí en el estado de Guerrero, en unos cursos, y resulta que un productor, bueno, había un asesor ahí que estaba dirigiendo su producción, tenía su producción de jitomate bajo invernadero, pero afuera del invernadero, la temperatura en esas fechas que estuvimos yendo estaba alrededor de 30 grados centígrados. Como vamos a ver más adelante, el cultivo de jitomate más o menos requiere una temperatura durante el día entre 20 y 30 grados centígrados. Como óptimo, manejar 25 grados centígrados, pero es muy difícil mantener una temperatura constante. Entonces hay un rango más o menos entre 20 y 30 que está aceptable para que las plantas hagan bien la fotosíntesis. Pero fuimos y medimos la temperatura al exterior, 30 grados. Y nos metimos al invernadero. ¿Y cuántos grados creen que había dentro del invernadero? Como 40. Como 40. ¿Alguien da más? ¿Alguien da otro poquito? 45. Sí, 45. Fíjense que 45 grados y había momentos que llegaba hasta 48 grados. ¿Sí? O sea, demasiada temperatura. O sea, nosotros nos metimos un ratito y pues para afuera, ¿no? No se aguantaba. ¿Sí? Entonces, pues la temperatura era muy elevada. Pero aparte de eso, dice el técnico, se le ocurrió ponerle una mallita sombra. ¿Sí? Pero puso una malla sombra color negra. ¿Sí? Pues para hacer una sombrita. Y después, y la puso al interior del invernadero, más o menos a la altura donde iba el alambre tutor. ¿Sí? Entonces, sin la malla, sí llegaba como 45 grados centígrados. Con la malla, todavía subía más, como 48 a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, pues ahí en vez de ayudarle a las plantas con un invernadero, pues estábamos afectando. ¿Sí? Entonces, por eso veíamos pues plantas como muy estresadas y unos frutos pues muy pequeños. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales no eran las favorables para el máximo crecimiento y rendimiento de ese cultivo. Entonces, tenemos que saber manejar o regular la temperatura del aire. La temperatura con la que se riega también es importante. ¿Sí? ¿A qué temperatura está el sustrato? O el agua de riego también es importante. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto a su vez depende de otros elementos. Ahorita vamos a revisarlo. ¿Sí? Otro factor que también es bien importante y que modifica mucho las condiciones interiores del invernadero es la humedad relativa. ¿Sí? Entonces decíamos que para que se lleve a cabo de manera favorable la absorción de agua y nutrientes y la transpiración, la temperatura y la humedad relativa juegan un papel relevante. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes tienen un cultivo de pepinos, digamos, en un invernadero? ¿Sí? Y tenemos una humedad relativa muy alta y en otro caso muy baja. Que las plantas, vamos a ver en unas gráficas también, de que más o menos la humedad relativa debería estar alrededor de 50, 60, 70% de humedad. ¿Sí?
entre 50 y 70% de humedad relativa, digamos. Ahí se lleva a cabo bien la absorción porque hay buena transpiración. ¿Qué pasa si ustedes tienen una humedad relativa muy alta? ¿Qué pasa con las plantas? ¿Alguien tiene una idea? Disminuye su tasa de transpiración. Disminuye la transpiración, ¿verdad? Porque acuérdense, ya vieron en su curso de fisiología vegetal, de que hay un gradiente de la humedad, ¿verdad? De mayor, en este caso, de mayor humedad a menor humedad, ¿verdad? Pero si el ambiente está muy húmedo, las plantas no hacen la función de transpiración y por lo tanto no absorben agua ni nutrientes, ¿sí? Aparte de otros problemas colaterales que se pueden venir, como es la incidencia de algunas enfermedades fungosas, sobre todo, que se dan con alta humedad relativa, ¿sí? Entonces, no llevan a cabo la transpiración y por lo tanto, pues se afecta mucho el crecimiento. ¿Y qué pasa con un ambiente donde la humedad es muy baja? Digamos 30%. ¿Qué pasaría? Se promueve el cierre estomático y también se afecta la fotosíntesis. ¿Sí? Se afecta a todos los procesos, fíjense. Empieza la planta a transpirar más, ¿verdad? Entonces hay que estarle abasteciendo más agua para que no se estrese. Pero llega un momento en que ya hay un desequilibrio. La pérdida de agua por transpiración es mayor a la capacidad que tiene la planta de estar reponiendo agua a los tejidos, a la capacidad de estar absorbiendo, ¿sí? Entonces llega un momento en que pues ya la planta no soporta digamos, ese ritmo de mantenerse así, y entonces pues se estresa, y hay mensajes genéticos que la planta desde la raíz, sobre todo son mensajes a través de algunas hormonas que le dicen a la hoja, ¿sabes qué? Cierra tus estomas, porque ya no puedo mandar más agua, ¿sí? Entonces las plantas, como una respuesta, cierran sus estomas. Aparte de que se ponen marchitas sus hojas, cierran los estomas, ¿sí? Y desde ahí entonces se da todos los efectos negativos que puede tener. Y normalmente ocurre que con baja humedad relativa también hay alta temperatura, ¿verdad? Entonces, alta temperatura y baja humedad relativa, entonces se afecta mucho el proceso de la transpiración, y al cerrarse los estomas, otra vez volvemos al punto de que si no hay apertura estomática, ¿verdad? No hay entrada de CO2. Y si no hay entrada de CO2, pues no hay fotosíntesis, ¿sí? Y también se deben de considerar la parte de nutrición mineral, nutrición a través de los macronutrimentos y micronutrimentos que las plantas también requieren para que hagan fotosíntesis. O sea, son muchas cosas que tenemos que manejar y cuidar para que el funcionamiento sea bien. Entonces, fíjense, si no hay nutrientes minerales, pues no hay apertura estomática suficiente y no hay fotosíntesis. Porque para que se lleve a cabo la fotosíntesis, decíamos que estos se llevan a cabo en unos pigmentos que se llaman cloroplastos, ¿sí? Y en esos cloroplastos están otros pigmentos más específicos, que es la clorofila, ¿sí? Y la clorofila, cosas está compuesta
condiciones óptimas, ¿sí? De otra manera, pues no va a ser posible. Bueno, entonces es lo que tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Aprendiendo qué requieren las plantas, a qué nivel y cómo se los vamos a dar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. profe, Ok. una pregunta. Sí, profe. Si hay preguntas, por favor, no se queden con las dudas. Yo, profe, Adelante. ¿conoce usted alguna cita, algún artículo en el que se manejen los rangos en los que se saturan por luz las plantas? Así que venga una tablita ahí con diferentes especies y más o menos el rango en el que se saturan por luz. Para cada una de las diferentes especies, no, en general sí. En general sí, y está en este libro. Ahora que tengan el libro, ahí pueden revisar. Ahí les mostramos unas grafiquitas de dónde a dónde, ¿sí? Las plantas C3 o C4, de dónde a dónde hacen la máxima fotosíntesis y a partir de qué momento va disminuyendo, ¿verdad? Y incluso se puede bajar la fotosíntesis, ¿sí? Lo vamos a ver un poco nosotros acá, pero información más detallada también lo van a poder consultar en el libro, ¿sí? Pero no hay un libro que yo conozca donde les diga para cada una de las especies, este es su rango. Está difícil que haya un libro así. Bien. Gracias, profe, gracias. Sí, pero vamos a ir viendo esto, no se preocupen tanto por eso, lo vamos a ir revisando, ¿sí? La idea es que al final ustedes tengan claro, o sea, a partir del conocimiento que ya tienen de fisiología, si se dan cuenta, yo ya no me estoy metiendo en cómo ocurre exactamente la fotosíntesis, de que cuáles son los procesos, cómo se mueve, cómo es el transporte de electrones, todas esas cosas. No lo estamos viendo porque eso ya lo vieron ustedes en su curso. Yo me estoy basando de eso y cómo lo vamos a aplicar a una tecnología de producción, ¿sí? Bien, entonces, pues ya sabemos que el crecimiento, que a medida que hay más crecimiento va a haber más rendimiento. Y que el rendimiento depende que también se lleven a cabo las funciones que ahí señalamos, ¿verdad? La fotosíntesis, la respiración, la biosíntesis, la temperatura de los tejidos, la transpiración, la absorción, ¿sí? Y la apertura estomática. Tenemos que procurar, ¿sí? Que eso esté funcionando bien. ¿Y de qué depende de eso? De factores ambientales, ¿sí? Por eso vimos ese plano ambiental de cuáles son los factores que pueden favorecer o afectar esos procesos. Y también, afortunadamente, hay tecnología que nos pueden permitir controlar cada uno de estos factores. Por ejemplo, si queremos controlar la nutrición mineral, ¿sí? Bueno, entonces existen los sistemas hidropónicos, la tecnología hidropónica, y nosotros podemos saber y aportar con exactitud, con precisión, cuándo las plantas requieren. A nivel de campo es un poco más difícil en suelo, porque hay mucho intercambio de nutrientes, o sea, el suelo absorbe o retiene algunos elementos o libera otros. Es un poquito más difícil. Pero si nosotros manejamos un sistema hidropónico, nosotros podemos preparar una solución nutritiva en la que vayan cada uno de los elementos esenciales de las plantas en las cantidades suficientes y de manera balanceada. Porque van a ver en esa parte de sistemas hidropónicos que no se trata de echarle los fertilizantes que sean, ¿sí? Ya saben cuánto las plantas requieren. Eso esa información se les va a proporcionar, ¿sí? Y se les va a enseñar cómo podemos preparar nosotros una solución nutritiva para que ahí estén en cantidades suficientes como las plantas lo requieren, ¿sí? Y vamos a ver que ahí también requiere de un balance, porque el exceso de uno pudiera afectar la absorción de otro.
Eso ya lo vieron en su curso de nutrición mineral, que debe haber un balance, ¿sí? Bueno, entonces en los sistemas hidropónicos nosotros podemos controlar y aportar los fertilizantes o las sales minerales en cantidades suficientes y balanceadas. Para el agua disponible, para aportar el agua, que también tenemos que manejarlo bien, pues hay sistemas, hay tecnología con los sistemas de riego, ¿sí? Y nosotros podemos programar y darle a las plantas la cantidad de agua suficiente, ¿verdad? Sin que haya falta de oxígeno o sin que haya falta de agua en los tejidos. En cuanto a los niveles de CO2, la mejor manera de darle CO2 a las plantas es, en un invernadero, es que lo diseñemos con la máxima ventilación posible, ¿sí? Hasta ahorita el CO2 en el ambiente es gratuito, es lo más económico, diseñar el invernadero para que tenga suficiente ventilación. Cuando hablemos de eso vamos a ver qué es suficiente, ¿sí? ¿Cuánta área de ventilación? ¿Cuántas ventanas laterales o cenitales? ¿Cómo lo debemos de diseñar para que esté entrando constantemente CO2 y no haya carencia de CO2 que afecte la fotosíntesis? Vamos a ver que también hay formas de enriquecer el ambiente con CO2. Bueno, eso ya implica un poco más de tecnología, pero hay manera. Porque se ha visto que las plantas responden a la fotosíntesis con más CO2. Más o menos hasta 800,000 partes por millón. Decíamos que en el ambiente hay unos 350 partes por millón. Si nosotros aportamos más CO2 de manera artificial, que hay tecnología para hacerla, entonces vamos a tener respuesta a la fotosíntesis en las plantas. Hay manera, hay tecnología para eso. Para las condiciones de... ¿Sí? Perdón, disculpe, ¿puede haber una intoxicación por CO2 en las plantas? Sí puede haber, aunque difícilmente llegamos a ella. Sí, puede haber, pero difícilmente llegamos a ella porque tenemos en el ambiente concentraciones muy bajas, ¿sí? Solo que si aumentamos de manera artificial, ¿sí? Y hasta eso, para una intoxicación, podría ser un nivel muy, muy alto de concentración, ¿sí? Más bien lo que pasa es que llega un tope en que las plantas ya no absorben más CO2. Por más que se le dé más, ya no lo aprovechan, ¿sí? Pudieras haber alguna intoxicación pues a un nivel muy alto, pero las mismas plantas regulan su capacidad de absorción y entonces es lo que más puede ocurrir, ¿sí? Sí, profe, gracias. También las condiciones de luz las podemos regular con el tipo de polietileno que utilicemos, ¿sí? O con qué cubiertas vamos a tapar el invernadero. La podemos regular también dependiendo en la localidad donde estemos, ¿verdad? Entonces, en función de eso, vamos a regular las condiciones de luz. Porque, como vamos a ver más adelante, no es lo mismo, por ejemplo, si vamos a hacer un invernadero en un trópico húmedo que un trópico seco, ¿sí? O una zona árida. ¿Sí? Los diseños de los invernaderos cambian. El problema que tenemos en México es que no conocemos esa parte y ponemos el invernadero, tapamos y ya, y se acabó. No, hay que saberlos diseñar para que las plantas funcionen bien, para lograr el objetivo de los invernaderos. Por ahí el doctor Magdaleno, me imagino que les comentó en la primera parte que la tecnología de invernaderos tiene objetivos. Y el objetivo es lograr, ¿verdad?, las condiciones óptimas, ¿verdad?, en el interior del invernadero para que las plantas hagan bien sus funciones. Las condiciones, lograr entonces esas condiciones ambientales favorables, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos, hay tecnología para lograr esa condición ambiental. La capacidad de oxigenación depende de las propiedades del suelo o del sustrato que utilicemos.
En un suelo, pues ya su capacidad de oxigenación que tiene, pues ya no lo podemos mover, es muy difícil. Quizá agreguemos un poco de abono orgánico o estiércol, cosas así, pero donde podemos modificar un poco su estructura. Pero la ventaja de usar sistemas hidropónicos en este caso es que nosotros podemos elegir y definir cómo debe ser el tamaño de la partícula del sustrato que vamos a utilizar para que tengamos suficiente oxígeno para la raíz. ¿Sí? También decimos que hay radiación térmica. También podemos poner, aparte de los invernaderos, podemos ponerle mallas, ¿sí? Mallas térmicas, que por un lado regulan la cantidad de luz, ¿sí? Incluso algunas de estas están automatizadas. Se ponen las mallas móviles, digamos, ¿sí? Que si hay mucha radiación, se cierran, ¿sí? Y si hay poca luz, entonces se abren, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos también regular la cantidad de luz que requerimos en el interior del invernadero. La temperatura del aire, ¿sí? Y del sustrato la podemos regular también a través de sistemas de calefacción o sistemas de ventilación. Entonces, para lugares muy fríos o épocas frías del año, y nosotros queremos producir en esa época porque nos va a convenir por un buen precio del producto, digamos, ¿sí? Entonces, hay formas de aumentar temperatura en el interior a través de los sistemas de calefacción. Pero también eso se diseña, eso se calcula, cuánta calefacción. Yo no sé si en el curso lleguemos a ver todos estos sistemas de calefacción y de ventilación, yo esperaría que sí. Por el tiempo del semestre, que es bastante corto. Pero si nosotros queremos producir en una época fría, hay que ponerle calefacción. ¿Y cuántos calefactores? ¿Sí? ¿De qué capacidad los calefactores? ¿Cuánto gas vamos a requerir? Todo eso se puede calcular, ¿sí? Si no alcanzáramos a cubrir esto por cuestiones de tiempo en el semestre, afortunadamente en el libro de diseño de invernaderos que les estuve comentando, viene cómo calcular la calefacción. Lo mismo, cuáles serían las técnicas de ventilación que nos permiten enfriar el invernadero. Ya decíamos que la ventilación natural sería lo mejor. Hay que diseñar entonces el área de ventanas. Pero, fíjense, en un clima cálido, normalmente la temperatura en el interior es mayor que el exterior, ¿sí? El caso que les ponía, ¿no? Afuera había 30 grados y adentro 45 grados. Siempre pasa eso en los climas cálidos. Difícilmente podemos producir bien en una condición así de 45 grados. La respuesta a la fotosíntesis, a la respiración y a la biosíntesis va a ser muy baja, muy mala. Pero si queremos producir por alguna razón en esa época y en esas condiciones, sí hay formas, ¿verdad?, de cómo ventilar los invernaderos o cómo bajar temperatura, ¿sí? Y una de ellas es a través de un proceso que se conoce como nebulización o con la tecnología de muro húmedo o pared húmeda, ¿sí? Entonces, hay métodos como la nebulización o la microaspersión para bajar temperatura, ¿sí? Y que a la vez que baja temperatura aumenta humedad relativa. O la tecnología de muro húmedo, ¿sí?, que con lo cual también baja la temperatura y aumentamos humedad relativa. Los muros húmedos es la técnica o la forma más eficiente para lograr ese objetivo. Pero también hay que saberlo diseñar. O sea, ¿de qué tamaño debe ser el muro húmedo? ¿Sí? ¿De qué ancho? ¿De qué largo? Sus extractores que hay que ponerle, cómo deben de ser, de qué capacidad, cuántos, a qué distancia, ¿sí? Entonces, todo esto se puede calcular. Vamos a intentar hacerlo, ¿verdad?
y algunas cosas nos vamos a apoyar del libro, donde viene paso a pasito cómo se diseña cada uno de esas tecnologías. Bien, entonces como ven, pues hay todas las herramientas para lograr que las plantas en el interior de un invernadero tengan las condiciones óptimas para su máximo crecimiento y para su rendimiento mayor posible. Bien. ¿Alguna pregunta? La que sigue, por favor. Entonces decimos que la vida de las plantas se manifiesta a simple vista, ¿verdad? ¿Pero qué lo explica? Como decía, si ahorita tenemos una plantita que apenas está, apenas germinó, ¿sí? En un tiempo más vamos a ver, pues, que esa planta va creciendo, va desarrollando, ¿sí? Tenemos una fase de establecimiento, una de desarrollo, crecimiento vegetativo, luego viene la floración y cuajado de los primeros frutos, ¿sí? Y luego viene una fase de desarrollo de los frutos y maduración. Pero ¿qué explica cada uno de estos procesos? O sea, como agrónomos tenemos que tener muy claro esto. Y de entrada hay que entender que las plantas crecen y se desarrollan a través de esos tres aspectos que habíamos ya señalado. Es la división celular, ¿sí? La elongación celular y la diferenciación celular, ¿sí? Entonces, y ya dijimos también que para que haya crecimiento celular y división celular, o sea, para que se formen más células, tiene que haber ocurrido lo que conocemos como biosíntesis, ¿sí? Y ahí está la clave, ¿verdad? De entender el crecimiento, en entender cómo es la biosíntesis y que esta a su vez depende de cómo ocurre la fotosíntesis y cómo ocurre la respiración, ¿sí? Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito más esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, nuevamente ahí se ilustra. ¿Qué explica el crecimiento y desarrollo? La respuesta es, y si se los pregunto en el examen, por favor, no se vayan a equivocar. ¿Qué explica el crecimiento? Es que para que haya crecimiento, la respuesta es que debe haber elongación celular, ¿sí? Debe haber reproducción o multiplicación celular, ¿sí? Y aparte, diferenciación celular. Ahí, por ejemplo, vemos a su lado izquierdo, ¿verdad? La estructura de una raíz, ¿verdad? Donde tenemos de abajo hacia arriba, está el meristemo apical y antes está protegida por una caliptra, ¿sí? Esa raíz va empujando su crecimiento hacia abajo a medida que se van formando nuevas células, ¿sí? Hay puntos de crecimiento y esos son los meristemos, el meristemo apical, ¿sí? Entonces, y luego está el resto de la raíz. En la raíz hay un cilindro vascular, ¿verdad? Por la cual fluye agua y nutrientes, ¿sí? Y si hacemos un corte, vemos que está lo que se conoce como córtex y lo que es la epidermis. Y en la epidermis hay prolongaciones de algunas de sus células que forman lo que conocemos como pelos absorbentes o pelos radicales. Entonces, es importante que se formen suficientes pelos radicales para que las plantas hagan su función de absorción de agua y nutrientes, ¿sí?
Pero en esta zona meristemática es muy delicada, muy importante, y procurar que siga el crecimiento, ¿verdad? Para que tengamos un desarrollo de la raíz bastante grande como para hacer bien su función. Entonces aquí tenemos una zona de división celular, se están formando más células. Aquí tenemos una zona de elongación celular, ¿sí? Y aquí es una zona de diferenciación celular. Se van diferenciando cada una de las células en otros órganos, en otros tejidos. Por el otro lado, vemos aquí esta estructura también, ¿verdad? Aquí abajo vemos que hay una corteza, aquí hay tejido de floema, xilema, aquí está el cambio vascular. Por un lado tenemos el floema hacia afuera y hacia adentro tenemos el xilema. Y tenemos todo lo que el centro, que es la médula. Toda esta es una zona de diferenciación celular. Y también tenemos una zona de elongación celular. Y hasta arriba tenemos la zona meristemática, ¿sí? Esta es en la parte vegetativa aérea, ¿sí? Y tenemos, como ven, en el centro, un meristemo apical, ¿sí? Que va a dar lugar a la formación de pequeñas hojas embrionarias y que después van a dar lugar a todo el desarrollo foliar de las plantas. Entonces, ocurre esto, pero para que esto ocurra, estos procesos, estos tejidos que se van formando, para que se desarrollen bien, decíamos que solo es posible a través de esos procesos de división celular, de elongación celular y diferenciación celular. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para el crecimiento, división y diferenciación de las células? ¿Sí? Esto también creo que ya vieron en su curso de genética. En las células hay un código genético, ¿verdad? Que está en el ADN o en los genes, ¿verdad? Y donde se codifica toda la información que regula el crecimiento de las plantas. Pero para eso debe haber fuentes de energía y para esa fuente de energía se requiere adquisición de materia, ¿sí? Esto es lo que va a dar lugar a que se formen nuevos materiales y lo que va a dar lugar al crecimiento y división. Es decir, esto anterior quiere decir que debe haber biosíntesis suficiente, ¿verdad? Aparte de la biosíntesis, como dijimos, el resultado de la biosíntesis es que se formen nuevas células. Pero esas células solo se van a formar si hay materia prima para que se vayan organizando y den lugar a la formación de organelos y nuevas células. Y todo esto está regulado también, ya decíamos, genéticamente, ¿sí? O sea, en el ADN de las células. Esta parte creo que lo ven en su curso de genética, pero que responde el crecimiento. ¿Cómo se lleva a cabo el crecimiento? La división y la diferenciación, todo está controlado desde el código genético en el ADN o en los genes. ¿Ok? ¿La que sigue? La siguiente, por favor. Una antes. Bueno, entonces, decíamos, ¿cuáles son los nutrientes o nutrimentos esenciales de las plantas? ¿Sí? Entonces, decíamos que para que las plantas crezcan y se desarrollen, requieren de nutrientes esenciales. ¿Sí? Entonces, ya decíamos que uno de ellos son los fertilizantes minerales, lo que conocemos como macronutrimentos, ¿verdad? Y micronutrimentos. ¿Sí? Pero las plantas, para que crezcan y se desarrollen, no solo requieren de eso. Primero requieren de agua,
¿sí? Las plantas se nutren de agua, porque una planta si no tiene suficiente agua, no crece. Y esa agua lo requiere para la división celular, ¿sí? Y acuérdense que para división celular no nos estamos metiendo a más detalles, porque también ya lo vieron, es que debe haber, en la división celular, debe haber un proceso que se conoce como mitosis, ¿sí? O sea, a través de la mitosis, las células se van dividiendo y en ese proceso requiere mucha energía, muchos azúcares y requiere agua, ¿sí? Entonces, para que haya buena división celular, se requiere de agua. Entonces, un nutrimento esencial en las plantas es el agua. Otro elemento esencial en las plantas es el carbono orgánico, que las plantas lo toman del CO2, ¿verdad? Que a través de la fotosíntesis lo convierten en forma orgánica, específicamente en la formación de azúcares como la glucosa, ¿sí? Las plantas en su nutrición requieren de oxígeno. Si no hay oxígeno, las plantas no llevan a cabo sus procesos, ni de fotosíntesis ni de respiración. También requieren hidrógeno, ¿sí? Y requieren de la energía radiante, en forma de calor y principalmente en forma de luz, en longitudes en donde las plantas la pueden aprovechar para la fotosíntesis, lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa. Entonces, debemos entender la nutrición así de las plantas, no como el aporte de macronutrimentos y micronutrimentos, sino también de los otros elementos, ¿verdad? El agua, el carbono, oxígeno, hidrógeno y la luz, necesario para el crecimiento y desarrollo. Creo que ya estamos casi a tiempo, ya van a dar las 12. Lo vamos a dejar acá. Si hay alguna pregunta, por favor. Profe, ¿Sí? yo buscando información de fuentes de iluminación para las plantas, vi que la medida de luz que se utilizaba eran micromoles por centímetro cuadrado por segundo. ¿Se relaciona con la medida que usted mencionaba de pies bujía? Sí, es otra forma de medir la luz. Vamos a verlo más adelante. Nada más les comenté una que es en pies bujía o pies candela o luxes. Esas son formas de medir la intensidad de luz que está llegando. Pero también hay formas de cómo medir la cantidad de partículas, porque finalmente la luz, ¿verdad? Son partículas electromagnéticas que viajan desde el Sol, ¿sí? Esas partículas que pues alguien les dio el nombre de fotones, ¿verdad? Son fotones. Entonces son partículas que se pueden cuantificar. Entonces nosotros podemos medir, y hay equipo para hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos micromoles, ¿verdad? Moles o micromoles de luz caen, por ejemplo, en 1 metro cuadrado en un segundo, ¿sí? Entonces, es otra forma de medir la luz. Entonces, justo más adelantito, casi iniciando la siguiente clase, vamos a ver, nada más pueden adelantar la siguiente diapositiva solo para ilustrarles, pero lo vamos a ver ya para la siguiente clase. Ajá. No, perdón, todavía no estamos en esa, un poquito más adelante. Está bien, regresamos. Pero un poquito más adelante vamos a ver cómo medimos la luz, ¿verdad? Las formas, ¿sí? En este caso, la pregunta es si es otra forma de medir la luz. Sí es otra forma, nada más que es en otras unidades. Hay varias unidades de medición y esta es para saber cuántas partículas, ¿sí?, están incidiendo en una superficie en un momento dado. ¿Sí? Pero lo vamos a ver un poquito. Incluso vamos a hacer algunas relaciones de conversión, porque algunos equipos, por ejemplo, nos miden cuántos luxes. O sea, pongo el aparatito y veo luxes que están incidiendo. Otros me miden en pies bujías, ¿sí? Otros me miden en watts por metro cuadrado.
¿sí? Otros me miden en joules, otros en micromoles por metro cuadrado por segundo. Pero a veces el técnico, el productor, difícilmente puede tener muchos equipos, ¿no? Pero puede tener uno y nosotros a través de una medición podemos estimar en las otras unidades como cuánto aproximadamente sería. Es decir, si yo mido, por ejemplo, en un aparatito y me marca, y ese equipo tiene para medir en pies bujía y me marca 7000, pues yo puedo saber a cuántos luxes equivale, a cuántos micromoles por metro cuadrado por segundo equivale, ¿sí? Pero hay aparatos que me miden directamente esa unidad, ¿sí? Entonces lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿vamos a tener clase con usted el siguiente lunes? Nos toca el martes. Sí, ya vi, gracias. ¿O a cuál te referías? ¿Es otra materia? No, bueno, no había visto aquí la modificación en el calendario, pero sí, ya vi que nos toca el martes. Sí, gracias. nos toca los martes y los jueves de 10:30 a 12. Bien. Bueno, como quiera, si hay preguntas en la siguiente clase, pues háganlas, todas las dudas que tengan, adelante, por favor. Entonces nos veríamos el siguiente martes, 10:30. ¿Ok? Nada más por ahí el jefe de grupo de cada uno de los grupos le di la información más a detalle si requieren adquirir el libro. Pues todo esto que estamos viendo viene muy explicado también en el libro y toda la parte de diseño invernadero pues viene completo. ¿Sí? Bien. Buenas tardes, profe, hasta luego. Sí, pues nos vemos entonces el martes. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, adiós. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Pase buena tarde.